¿Sabías que las habilidades blandas pueden ser la diferencia entre un profesional extraordinario y un profesional promedio? Sí, porque no importa cuán bueno seas ni cuán buena seas técnicamente, si no tenés habilidades blandas, estás dejando mucho potencial sobre la mesa. En una época en que la inteligencia artificial nos está invadiendo y estamos cada vez más en contacto, comunicándonos con robots, viendo contenido generado por la IA, es fundamental potenciar todavía más nuestra parte humana, y las habilidades blandas es algo muy difícil de imitar por la inteligencia artificial. Vamos a ver qué habilidades blandas existen, cómo podés potenciarla, cómo podés descubrir esas habilidades que hoy ya tenés y capaz no eras consciente de eso, para utilizarlas en tu plano laboral, para obtener un nuevo puesto de trabajo, para obtener más clientes y para que tu propuesta de valor crezca y se pueda desarrollar 100% en su máximo potencial. Así que vamos a meternos. Si sos nuevo o nueva en este canal, soy Virginia García de Escuela de Notables, y acá vas a aprender herramientas que te van a ayudar a comunicarte mejor para que puedas aprovechar todo tu potencial, tener las herramientas necesarias para lograr los objetivos profesionales que querés lograr y tener el estilo y calidad de vida que querés. Así que si es así, suscríbete y quédate hasta el final, porque al final también te voy a dar un pequeño empujoncito para que vayas directamente a la acción. Así que si es así, quédate hasta el final, porque seguro te vas a ir de este video con más conocimiento, sobre todo inspirado e inspirada para ponerte en acción, que es lo que te va a llevar a los resultados. Vamos a meternos ya en el contenido y te voy a comentar antes una cosa. Existen muchísimas habilidades blandas, más de 20 que identificadas claramente. Pero acá vamos a hablar de las habilidades que son más valoradas en el plano laboral. ¿Bien? Entonces, algunas van a quedar afuera, quizás no sean tan valoradas, sí son necesarias, pero también estas habilidades de las que vamos a hablar están como relacionadas con las otras que quizás vamos a dejar afuera. Pero es como que se complementan, ¿bien? Son muy parecidas entre sí. Entonces no es que las vayamos a dejar afuera, vamos a reunirlas a todas y hablar de ciertas áreas a desarrollar en vez de, bueno, una habilidad blanda en especial. Entonces vas a poder llevarte como una idea más general también para actuar y para ponerte en acción con esas habilidades blandas con las que te identificas en una gran gama. Los seres humanos como tales tenemos ciertas habilidades, algunas innatas, otras aprendidas, otras que hemos venido desarrollando. Pero cuando se trata de este tipo de habilidades, solemos diferenciar las habilidades blandas de las habilidades duras. Y bueno, te voy a explicar qué son las habilidades blandas haciendo la contraposición a las habilidades duras. Bueno, una forma de explicar algo, de definir algo, es definirlo en contraposición a otra cosa. En este caso lo voy a hacer con las habilidades duras. A mí me resultó muy simple de entender, diciendo, bueno, las habilidades blandas son lo que no son las habilidades duras, y ahora vas a ver por qué. Las habilidades duras tienen la característica de que las puedo cuantificar, calificar, puedo bajarlas a tierra en el sentido de números, y por lo general son habilidades técnicas, son habilidades aprendidas y que casi cualquier persona puede aprender. Por ejemplo, a usar un software en un curso. Todas las personas egresadas de ese curso van a saber usar el mismo software con más o menos las mismas destreza, y van a estar calificados de igual manera, por ejemplo, en su currículum. En su currículum va a decir curso de AutoCAD, por ejemplo, hecho en tal año, etcétera, tal programa. Y eso va a ser igual a todos los demás de la carrera, el curso, y en su currículum se va a presentar de la misma manera. Es decir, yo puedo comparar currículums y puedo saber que estos 10 participantes todos hicieron el mismo curso. Bien, no necesito conocer a esas personas para saber si están calificados o no para usar el software. ¿Por qué? Porque ya dice en el currículum que saben usar ese software. Entonces los iguala en ese sentido. Sabe usar el software, capaz que alguna lo usa más rápido, otra más lento, tiene sus propios métodos de utilización, pero
yo leyendo un dato puedo saber que esa persona tiene esa destreza, tiene ese conocimiento. Entonces, estas habilidades son cuantificables. Yo puedo ver cuántos años de experiencia tengo en tal área, cuántas veces he hecho tal experiencia laboral o justamente si sé o no trabajar con determinada maquinaria, por ejemplo, o manejar determinado camión, máquina, etc. Bien, hasta ahí las habilidades duras, que son habilidades técnicas y que es muy difícil, bueno, diferenciarse en ese plano porque me iguala, por ejemplo, en una candidatura a un puesto laboral con los demás candidatos. En cambio, las habilidades blandas, no me doy cuenta de una habilidad blanda que tiene una persona hasta que no conozco a esa persona. Es más, puede ser que yo contrate a un candidato para un puesto y me dé cuenta al tiempo que por no tener muy desarrollada tal habilidad de su personalidad, habilidad blanda que tiene que ver con el espíritu humano, con el sentir, con la comunicación, con la forma de ser de esa persona, con lo que he aprendido, no se puede desempeñar lo suficientemente bien, por ejemplo, en ese puesto, o todo lo contrario, al tener esa habilidad, potencia mucho más las destrezas técnicas que tenía y hace que sea muy eficiente en su puesto de trabajo. Y bueno, ¿cuáles son? Vos te estarás preguntando a esta altura, Vir, vamos ya a empezar a decirme cuáles son esas habilidades, a ver si las tengo, si no las tengo, si las tengo que mejorar. Vamos a empezar por la estrella de las habilidades blandas. Sí, señores, perdón, pero sí es la estrella. No es porque yo sea comunicadora ni porque este canal se llame Escuela de Notables, pero sí, el poder de comunicación o la habilidad de comunicarse es una de las habilidades blandas más importantes. Dentro de las habilidades de comunicación entran diferentes aspectos de lo que es la comunicación humana. Por ejemplo, la habilidad de liderazgo, la habilidad para negociar con las personas, la empatía, cuánto yo puedo entender el problema que tiene mi cliente, cuánto puedo llegar a ponerme en su lugar, la asertividad, es decir, cómo yo puedo justamente actuar de manera correcta, interpretar bien lo que me está diciendo, volver a preguntar y evitar errores de comunicación. De hecho, los problemas de comunicación dentro de procesos de una empresa suelen ser generadores de conflicto. Puede haber grandes pérdidas de dinero por falta de comunicación entre los equipos. Puede haber incluso pérdidas lamentables humanas, digamos. Alguien porque no comunicó de manera eficiente lo que tenía que comunicar, no se aseguró que el otro entendiera o el otro pareció que entendía pero no entendió. Han sucedido accidentes laborales, incluso, bueno, hay muchas personas que se han visto perjudicadas por errores de comunicación. Entonces, la habilidad que yo tenga para poder transmitir el mensaje que me corresponde transmitir, para poder entender al cliente que llega con ese problema, para simplemente ponerme en el lugar del cliente, y capaz que el cliente no es un gran comunicador, pero mi habilidad para entender lo que me quiso decir hace que el cliente se vaya feliz. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros hemos ido a un local comercial a buscar una solución y en realidad la persona te termina diciendo, bueno, pero en realidad vos lo que buscás no lo tengo, pero quizá te sirve esto, ¿no? ¿Por qué? Porque preguntó, ¿para qué lo querés? ¿Para qué lo necesitas? Etcétera. Pensó dentro de todos los artículos que tenía, qué es lo que podía sustituir eso que vos necesitabas, te dio la solución y vos dijiste, sí, la verdad que sí, tenés razón, me encanta. Y te fuiste feliz y contento, a diferencia de una persona que quizá simplemente dijo, no, no tenemos eso, lo siento, y dejó marchar al cliente. Capaz que las dos habían estudiado ventas, capaz que estas dos personas habían tenido el mismo grado de experiencia laboral, pero la resolución de ese problema de manera efectiva vino gracias a su habilidad de entender al otro, de comunicarse eficientemente. Otro grupo de habilidades son las habilidades cognitivas, es decir, cuánto yo con mi pensamiento puedo llegar a entender algo para ser capaz de asimilar todo eso que entendí, estudié y poder aplicarlo de manera eficiente.
O, por ejemplo, cuánto yo puedo ver los datos que tengo alrededor y darme cuenta de lo que tengo que hacer. Esta habilidad va mucho sobre poder actuar de manera eficiente ante situaciones que no son comunes en la vida. Y dentro de este grupo de habilidades también están la gestión de tiempo y organización, es decir, cuán eficiente yo soy gestionando las tareas, midiendo los tiempos, si es que me suelo atrasar con las entregas, por ejemplo, si siempre le pongo excusas a mi cliente. Bueno, capaz que mi habilidad de gestionar el tiempo y organización no está tan bien pulida. De todas estas habilidades yo puedo aprender a cómo gestionarlas para poder mejorar en cada área, ¿no? Entre paréntesis. Entonces, si pensás que no sos bueno en una de estas habilidades, simplemente, digamos, a ver, acá está una persona que era introvertida y logré dar una charla en un auditorio lleno y encima disfrutarlo, así que te lo dice una comunicadora que era tímida, que no era capaz de decir ninguna palabra, menos hacer videos y menos exponerse en público. Así que todas las habilidades se pulen, se gestionan activamente, haciendo cosas. Paréntesis. Entonces, seguimos con las habilidades cognitivas. Cuando yo soy capaz de tomar decisiones, por ejemplo, sos un organizador de eventos, sucede algo que tenés que resolver en el momento con los elementos que tenés. No está en el curso que hiciste de organización de eventos, no está en toda la experiencia que tuviste porque nunca te sucedió. Es un evento único, tenés que resolverlo. Bueno, tu capacidad para resolver ese problema que te surja de manera creativa, asertiva, sin colapsar, esa es una gran habilidad. Y esto da mucha confianza en los clientes. ¿Por qué? Porque habla de tu capacidad de gestionar problemas. Habla de tu capacidad de no salir corriendo, colapsar y decir, uy, no, lo siento, bueno, no, me marcho, no puedo hacerlo. No. Habla de tu capacidad de sí o sí dar el servicio que tenés que dar, suceda lo que suceda. Y esto en algunos ámbitos laborales y profesionales genera muchísima confianza. Incluso si te ha pasado algo de esto, está buenísimo que lo puedas contar como historia porque es un antecedente que genera mucha confianza en tu cliente, como repito, el tema de la confianza. Entonces, si te pasó algo de esto, está buenísimo decir, bueno, sí, un día estábamos organizando un casamiento y pasó esto, la novia ni siquiera se enteró y todo sucedió normalmente. Es algo muy poderoso. Dentro de las habilidades cognitivas también está la flexibilidad y capacidad de adaptación. Es decir, imagínate que vos venís 10 años trabajando en una empresa con un software determinado y de repente te comunican que vas a tener que empezar a aprender y a trabajar con otro software. O el mejor ejemplo de todos, la pandemia, cuando muchos tuvimos que adaptarnos a trabajar online, a tener reuniones online, a tratar de darle soluciones al cliente de manera online y hacer todo lo que hacíamos de manera presencial, hacerlo de manera online. Esa capacidad de adaptación que algunas personas la tuvieron y otras no, fue tal vez lo que hizo la gran diferencia en que ciertas empresas o de ciertos sectores pudieran adaptarse, seguir bien, facturando bien y dando el servicio que tenían que dar. Pasó muchísimo. Esto con el ámbito de la educación. Hubo profesores, maestros que tuvieron que adaptarse de repente a un sistema que no estaba ni siquiera ensayado, de un día para el otro, tratar de dar una clase y que sus estudiantes del otro lado aprendieran a leer, a escribir y todo eso que tenían que enseñarle utilizando un método que jamás en su vida habían utilizado. Ahora lo tenemos muy internalizado, incluso esto nos dio como el puntapié para comenzar simplemente a normalizar esto, pero cuando surgió todo esto, para algunos sectores no estaba ni siquiera en su plano. Quienes supieron adaptar, fenómeno. Ahora quienes no supieron adaptarse, ahí tal vez haya un punto importante de crecimiento. Y por otro lado, tenemos las habilidades que tienen que ver con nuestras emociones. ¿Cuánto yo sé gestionar mis emociones? ¿Cuánto yo sé
contenerme, en tener un arrebato en el trabajo, en hablarle mal a un compañero, incluso si algo me molesta, cómo lo puedo comunicar, cómo puedo comunicar a mis jefes, a mis compañeros, a un cliente que en determinado punto no está del todo bien, expresar mi desconformidad, saber identificar mis propias emociones para decir, bueno, hoy no es un buen día para hacer esto. La habilidad de gestionar también nuestras emociones implica esta autoconciencia de decir, bueno, recibir bien una corrección, cuando alguien nos dice que lo que hicimos no estaba del todo correcto, que tenemos que hacerlo de nuevo, lidiar con la frustración, lidiar con que un cliente no me acepte la propuesta, lidiar con que un cliente directamente nos diga que no nos gustó, que no le gustó el servicio que le di. Todo eso parte de la autogestión de las emociones y eso es algo que se trabaja. Sí, que la experiencia yo creo que ayuda muchísimo, pero existen diferentes matices para esto, sobre todo cuando estamos dentro de una empresa que tenemos que, bueno, interactuar con nuestro equipo de trabajo, interactuar con nuestros compañeros, también en el rol de jefes, cómo yo como jefe me posiciono emocionalmente para transmitir confianza, para transmitir energía, buena onda, que haya buen clima laboral, para tener que incluso despedir a una persona. ¿Cómo estoy yo emocionalmente para tener que decir que no a un cliente, para despedir a un cliente, para tener que exigir el pago de un cliente? Todo es atravesado por las emociones. Entonces, la dejé también para lo último porque todas las demás habilidades de las que hablamos son pilares, pero la habilidad de gestionar nuestras emociones atraviesa todo, porque si yo sé conservar la calma ante un imprevisto, es probable que eso también intervenga en la regulación de mis emociones. Por eso les decía al principio que las habilidades blandas como que se potencian unas con otras. Si yo soy un buen comunicador y mis emociones están por cualquier lado, es probable que mi comunicación no sea tan efectiva, no sea tan bien recibida o tienda a ser, por ejemplo, violenta y no sea capaz que el líder que quiero ser. Entonces, las emociones son el pilar también fundamental de gestionar todas las otras habilidades blandas que tenemos. Si yo, por ejemplo, me dicen que tengo que cambiar de sistema de un día para el otro, que tengo que dar clases online en vez de darlas presencial y yo me enojo, me pongo un balde en la cabeza, no quiero que me hablen y me empiezo a insultar a mis colegas, claramente no va a ser una actitud que me lleve a poder efectivamente hacer lo que se me pide. En cambio, si yo, bueno, no me gusta tanto, pero sin embargo tengo una actitud abierta, es probable que tenga muchas más chances de aprender un nuevo método con una actitud positiva. Recapitulando, todas las habilidades blandas de las que hablamos son sumamente importantes, pilares, a todas las podés gestionar. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué habilidad blanda pensás que es la más importante, qué habilidad blanda pensás que tenés que mejorar y qué habilidad blanda pensás que ya tenés y te ha ido muy bien gracias a esa capacidad. Y para terminar, voy a terminar con una gran frase que me encanta y que es uno de mis grandes pilares motivacionales desde todo punto de vista, que es: recordá que el éxito no pasa solamente por lo que haces y cómo lo haces, sino por cómo haces sentir a los demás. El éxito también pasa por cómo se sintió tu cliente, cómo se sintió tus compañeros de trabajo, tu equipo de trabajo, cómo los haces sentir. ¿Son personas más felices gracias a que están trabajando contigo? Te dejo, espero que te haya gustado. Acordate de suscribirte al canal. Chau, chau.